Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto, es un placer que usted nos acompañe. Hoy vamos a hablar de la pequeña y mediana empresa, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de lo que hace la fuerza productiva de este país, y para ello nos acompaña la licenciada Ileana Rogel. Ella es la directora ejecutiva de la Comisión de la Micro y Pequeña Empresa CONAMIPE. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, un saludo a María Teresa y un saludo a todos los amigos y amigas televidentes. Y a Ileana también le acompaña el licenciado Francisco Lima. Él es gerente de emprendimiento de CONAMIPE. Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Un agradecimiento a Gente B para poder acercar información importante a nuestros emprendedores, que son parte de toda una red de trabajo que la CONAMIPE realiza en el territorio. Bueno, hablar también de las políticas que se impulsan, ¿verdad?, de emprendimiento. Esta autónoma es muy activa, ha tenido premios también, su directora, ya vamos a hablar adelante. Pero vamos a iniciar preguntándole, para iniciar de manera general, ¿cuáles son las políticas públicas, directora, en las que trabaja CONAMIPE en favor de la micro y de la mediana empresa? Sí. Bueno, debo de destacar que realmente con el propósito de responder al plan quinquenal de nuestro gobierno, donde se tiran las grandes líneas de qué es lo que vamos a hacer para sacar adelante todas las diferentes áreas del país, ahí hay una que nos compete directamente, y es que cuando se dice el plan quinquenal El Salvador productivo, educado y seguro, pues nosotros entramos a la parte de esta palabra clave que es la productividad. Y en ese contexto, CONAMIPE, digamos, ha intentado, ¿verdad?, como institución especializada en el trabajo con las micro y pequeñas empresas y también con los emprendimientos, de ir al encuentro de esos vacíos de falta de políticas públicas sectoriales y para este segmento en particular. Y es así como hoy por hoy nos enorgullece mucho, nos da mucha satisfacción que nuestro país cuenta con 3 políticas públicas que se emanan, digamos, rescatando el sentir y pensar de la gente en el territorio. Estamos hablando de la política de apoyo a la micro y pequeña empresa, que fue aprobada en el gobierno anterior en el año 2013. Y debo de destacar que en este gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén tenemos 2 políticas públicas más. Una, la de la política nacional de un pueblo, un producto, que es toda una estrategia, toda una intervención en los territorios que busca focalizar, digamos, acciones para activar al aparato productivo a nivel municipal. Y tenemos la política nacional de emprendimiento, que esta fue lanzada en agosto del 2014, significa que ya prácticamente va a tener 3 años de estar vigente esta política, que a mi juicio con esta política podemos hablar de un antes y un después de cómo hacer emprendimiento en el país, María Teresa. Entonces, estas 3 políticas, ¿verdad?, nos dan la brújula a nosotros desde el equipo de CONAMIPE para operar el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, de ir a activar el territorio económicamente y de estimular lo que yo me atrevería a llamar la nueva generación de empresarios y empresarias que en una década, en 2 décadas, van a estar al frente de todo este aparato productivo que necesita el país de manera más dinámica. Entonces, quiero concentrarme en esta oportunidad, que otras veces hemos hablado de la política MIPE y de un pueblo, un producto, pero hoy quisiéramos concentrarnos bastante en el tema de emprendimiento, y por eso me acompaña Francisco Lima, que es nuestro gerente con su equipo que trabaja el tema de emprendimiento, porque estamos realmente muy contentos, muy, digamos, emocionados de saber que El Salvador ahora está siendo reconocido como un país emprendedor, y por eso es que yo hablo de que la política de emprendimiento tiene un antes y un después en el país, porque no es que CONAMIPE, digamos, es que irrumpe para crear emprendimientos, no.
ya había un conjunto de instituciones, de la academia, de instituciones públicas también, de ONGs, haciendo una labor de emprendimiento, pero cada una como en un archipiélago, digamos, o sea, cada una con su propia metodología, sus propios ritmos, sus propias decisiones, sin considerar cuánto podían sumar cada una de ellas. Entonces, cuando nace la Política Nacional de Emprendimiento, que la lanza nuestro presidente, a partir de ahí y en ese mismo acto se aprueba la creación del Consejo Asesor para el Emprendimiento. María Teresa, en cuestión de 3 años, arrancamos, si mal no recuerdo, como con 15 instituciones y ahora somos 37 instituciones que estamos trabajando al unísono en el tema de emprendimiento. Entonces, ¿qué significa? Que la política y el rol del gobierno central va hacia la cohesión de ese archipiélago y ya no seguimos siendo islitas, ¿verdad? Cada una inventando la rueda, sino que ponemos sobre la mesa los conocimientos colectivos, las experiencias, la dinámica que nos permite realmente ir a proyectar a El Salvador al mundo, ¿verdad? Como un país emprendedor. Y entonces, la buena noticia es que a nivel de América Latina entramos a partir de este año en los primeros 10 países que hemos avanzado y que mantenemos, digamos, una dinámica de emprendedurismo importante. Y eso obedece a una decisión política de nuestro presidente, ¿verdad? Y de nuestro gobierno por activar y articular de mejor manera todos los esfuerzos por emprender. Vamos a profundizar otro momentito con el gerente justamente de emprendimiento de Conamipe, pero antes, si habláramos de cuánta es lo que representa la micro y pequeña empresa en el Producto Interno Bruto que le aporta al país, ¿de cuántas personas o de qué porcentaje estamos hablando? Sí, bueno, es importante destacar que el país cuenta con un número muy significativo de unidades económicas, ¿verdad? Desde aquel que trabaja por cuenta propia, que puede ser también un emprendedor, ¿verdad? Hasta la pequeña empresa. Ya hemos mencionado en otras ocasiones que ese parque empresarial anda aproximadamente por unas 460,000 unidades económicas. En ese contexto, digamos, se tiene también estimado que aproximadamente un 35% del PIB es un aporte significativo que dan las micro y pequeñas empresas, sumado también emprendimientos. En ese marco, yo sí creo de que estas unidades económicas son, a mi juicio, las que mueven con mucha fuerza la economía, porque también se estima que la ocupación y el empleo ronda entre los 700,000 y 1,000,000 de personas que reciben un ingreso a partir de una actividad generada por una micro, pequeña empresa y emprendedores. Muy bien. Estamos hablando, yo no sé si ustedes recuerden hace 10 años, pero cuando nosotros nos encontramos con el tema de un pueblo, un producto, que uno va a un lugar y ahí está todo el territorio nacional proveyendo sus artesanías, sus producciones, realmente se da a conocer lo que se está haciendo en diferentes departamentos y zonas del país. Sí, y vamos a profundizar con el gerente en este emprendimiento, que nos describa primero para dar una idea de cómo se encuentra la situación de los emprendedores y emprendedoras en El Salvador. Si nos pudiera como decir cuál es la situación de este sector y quiénes lo conforman, este sector, cuál es como la importancia que ustedes le están dando. Gracias. Sí, en efectivo, digamos, en el proceso de creación de las empresas y de los emprendimientos que son como la ruta, inicia con un emprendimiento, luego una micro, pequeña empresa. Importante indicar que ese proceso de creación en El Salvador, los emprendimientos nacen por naturaleza, digamos, por necesidad.
tiene que ver con una característica de pobreza que tiene nuestro país, y también sobre la marcha tiene que ver con programas que vienen de varios años implementándose posguerra, inclusive post-terremotos, donde los programas tienen a su base la generación de condiciones para la vida. Estos esfuerzos generan empresas o microempresas que para nosotros, a nivel de las políticas públicas, tienen un alto riesgo de no ser sostenibles en el tiempo. Esa condición marca la necesidad de crear programas que permitan cambiar un poco la mentalidad de las personas que toman esa decisión, pero también programas que permitan elevar las competencias. Ese nivel de comportamiento de las personas emprendedoras es evaluado por varios índices. Uno de ellos es el índice del GEM, del Global Entrepreneurship Monitor, que mide más o menos en 181 países el comportamiento emprendedor. A El Salvador ese comportamiento ha estado bastante alineado a un tema de que las personas que emprenden o emprenden por necesidad, emprenden con un alto nivel de riesgo. El índice, según el GEM, de emprendimientos que cierran es bastante alto, dado que hay mucha ausencia de información de los mercados, por ende hay una baja rentabilidad de estos y no logran competir. Ese es más o menos el comportamiento a nivel general. Luego, a nivel específico del emprendedor como tal, es importante decir que existe una tremenda capacidad de la persona por querer superar barreras limitantes que encuentra en el proceso de creación de empresas. Entre ellas tiene que ver con ausencia de información de los mercados, un tema de competencias propias de la persona para desarrollar el emprendimiento, entre eso el tema de innovación, el tema de tecnología, creatividad, que son aspectos que pueden detonar a la creación de un emprendimiento dinámico o por oportunidad. Otro elemento característico de estas personas tiene que ver con un tema de ausencia de planificación o de fijación de metas, e inclusive tiene que ver con una actitud de aberración al riesgo, o sea, hay mucho miedo, ¿verdad?, en términos de condiciones sociales. Estos índices también los mide el ICED, que es el índice de condiciones sistémicas de emprendimiento que hacía referencia a nuestra licenciada Rogel, que para El Salvador en realidad ha sido un país que ha venido en una constancia de crecimiento, tal vez no tan acelerada como otros, sin embargo hemos iniciado un camino, y es ir asumiendo un reto por crear un país emprendedor. La Política Nacional de Emprendimiento a la que hacía referencia, que fue lanzada en el mes de agosto del 2014, en realidad ha generado una base muy importante para no solo articular a este ecosistema emprendedor, sino también para instalar una plataforma de servicios que genere una transformación en la mentalidad de las personas. Por ejemplo, hemos iniciado un proceso por incorporar en la currícula del Ministerio de Educación el tema de emprendimiento. Eso implica cambiar la mentalidad de las personas que pues, nos han venido formando para poder salir a un empleo, ahora a crear empresas. De hecho, hay programas concretos en el Ministerio que permiten que los jóvenes que salen de bachillerato puedan también instalar una iniciativa emprendedora. En alguna medida estos programas que se vienen instalando van generando condiciones diferentes, y así es que a 4 años diría yo, porque en realidad la política nace de un proceso consultivo, ¿sí? Nace en un año antes, donde 15 instituciones que son parte ahora del Consejo se dieron a la tarea junto a CONAMIPE a definir cuál es la ruta de El Salvador para poder realmente cambiar ese escenario que teníamos de emprender por necesidad. Ahora, en los índices, por ejemplo, en el GEM, hemos elevado el indicador que tiene que ver con emprendimientos por oportunidad. Ese es un resultado 2016, importante. si no mal recuerdo, el año pasado, aquí la directora ha sido de redes sociales, lo cual me gusta mucho, se informaba también de un premio, ¿no?, que se tuvo. Cuéntenos un poco de esto. Bueno, creería que del premio va a hablar más la licenciada Rogel, pero en realidad El Salvador, todo el Consejo Asesor de Emprendimiento, que son 37 instituciones que están muy emocionadas y motivadas por en realidad trabajar articuladamente, nos dimos la noticia que El Salvador fue propuesto, ¿verdad?, ante un clúster de instituciones a nivel de país, de gobiernos a nivel mundial, donde alcanzamos, ¿verdad?, gracias a al ímpetu de nuestra directora,
el segundo lugar a nivel de políticas públicas. Son líderes que están moviendo las políticas públicas de emprendimiento. Entonces El Salvador ya está siendo reconocido a nivel mundial en este clúster de más o menos 165 países que se dieron cita en este premio y que se compite por acciones afirmativas, por políticas que se están tomando alrededor del gobierno, de los gobiernos centrales o gobiernos nacionales para impulsar estas políticas de emprendimiento. Creo que con ese énfasis con que se reconoce a nivel mundial lo que hace El Salvador, también acá adentro debemos tener también esa certeza de que vamos por la ruta correcta. A ver, si habláramos, por ejemplo, de cuáles son este apoyo a los emprendimientos que ya existen, pero también a aquellos emprendimientos nuevos, ¿qué nos puede decir CONAMIPE de por dónde están apoyando esto? Bueno, nosotros nos hemos dado a la tarea realmente de construir metodologías de intervención que nos garantice un abordaje bastante integral del trabajo con las personas emprendedoras. En ese marco, quiero destacar que CONAMIPE tiene diferentes programas de atención, ¿verdad? Uno de ellos es Juventud Emprende. El programa Juventud Emprende se lanza cada año, es un concurso donde las personas se pueden inscribir en el www.conamipe.gov.sb. Ahí están los requisitos para participar. Tenemos trabajo con la juventud en coordinación con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y junto con el INJUVE. Estamos implementando toda una estrategia de intervención en los territorios de alta vulnerabilidad. Quiero comentar, María Teresa, con resultados sumamente exitosos. Realmente creo que el país por muchos años carecía de oportunidades y de acceso a información para poder estimular el talento humano que tenemos los salvadoreños y salvadoreñas estuvo como opacado, relegado. Cuando llegamos a territorios como Ciudad Delgado, Soyapango, uno se percata de que allí hay una creatividad, mentes creativas, especialmente de jóvenes y con un espíritu de querer salir adelante. Entonces, estamos trabajando, digamos, este programa de Juventud Emprende, Jóvenes con Todo, en coordinación interinstitucional, ¿verdad? Incluido ahí el Ministerio de Trabajo. Nosotros, de manera particular, además, estamos ejecutando unos fondos provenientes del pueblo taiwanés que estamos enfocando también a emprendimientos, ¿verdad? Y todo esto, repito, con una metodología diseñada, empaquetada, que nos ha permitido que el equipo de CONAMIPE que trabaja el tema de emprendimiento sepa como el ABC de cómo ir al encuentro de aquellos emprendimientos por necesidad. Espérame, ¿Y las edades, cuando hablamos de juventud, sí, de 12 a 20, de 15 a 10, ¿de qué edades estamos hablando? Bueno, yo debo de destacar que para emprender no se requiere edad, ¿verdad? O sea, podés emprender ya incluso... Pero en caso de estos programas de Juventud Emprende... de estos programas en particular, hablamos de jóvenes que van de los 18 hasta los 35 años. Y entonces abarcamos, digamos, un universo importante, ¿verdad?, de juventudes. Y debo de destacar que hemos podido comprobar, ¿verdad?, el ingenio, la creatividad, porque cada año, en los últimos 2, hemos oído cómo jóvenes defienden sus programas, sus ideas, sus modelos de negocio. Entonces nosotros tenemos, repito, esta metodología de cómo abordar emprendimientos por necesidad, que son aquellos que se instalan para vivir el día a día, ¿verdad? Pero que si tienen incluso una mínima planificación, capacitación, son capaces de tener cierta rentabilidad, ¿verdad? Y los emprendimientos dinámicos que permiten ya ubicar potencialidades de mercado que haga posible, digamos, que identificar previamente que lo que yo voy a producir, alguien lo va a comprar. Y entonces a esos les inyectamos otra dinámica, ¿verdad? Y aquí yo quiero destacar que
realmente esta apuesta del Consejo Asesor para el Emprendimiento, la academia ha sido sumamente clave para poder ir estimulando, como decía bien Francisco Lima, ¿verdad? Que los jóvenes no salgan solamente con un currículum para ir a buscar un empleo, sino que queremos que haya ese cambio de mentalidad y pensar que salen listos con una idea de negocio para poder ir estimulando a un El Salvador emprendedor con mucha fuerza, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar en este punto. Importante el hecho de dotar de una metodología de trabajo que permita formar a la gente que tiene la idea de un negocio, de un emprendimiento, y eso lo está haciendo CONAMIPE. Vamos al primer corte, ya regresamos. Bueno, estamos aquí con la directora ejecutiva de CONAMIPE y también el gerente de emprendimiento de la misma institución, hablando sobre precisamente esta política de emprendimiento, todo lo que le está destinando CONAMIPE a estas ideas de negocio y los apoyos. Quisiéramos que nos dijera, licenciado Lima, cuáles son estos esfuerzos que CONAMIPE está haciendo en apoyar de forma integral a las y los emprendedores, por ejemplo, darle seguimiento a su idea de negocio, iniciarlos y después dejarlos y regresan. ¿Cómo ustedes hacen este modelo de negocio? ¿De qué manera validan el producto o forman a la gente? Un poquito que nos cuente más cómo hacen este trabajo. Perfecto. Este modelo de atención que está centrado en emprender por oportunidad, que en realidad la política de emprendimiento nos mandata a acompañar a las personas prioritariamente en emprendimientos por oportunidad por esta estrategia de poder cambiar un poco la dinámica de crecimiento del país y crear empresas que en realidad puedan transformar económicamente al país. Incorpora una metodología basada en un pensamiento efectual que se llama Lean Startup, que es como una herramienta que se ocupa casi en toda Latinoamérica para poder generar que el emprendedor crea empresas que valide, que pivotee, que testee en el mercado de una forma rápida y que, por supuesto, ese proceso sea barato, sea económicamente hablando, factible para el emprendedor. En primera instancia, lo que hace CONAMIPE es seleccionar a estos proyectos de personas que llegan a la institución a solicitar apoyo y que tienen un potencial de crecimiento. Cuando hablamos de potencial de crecimiento es porque incorporan valor agregado al proceso productivo y también utilizan en sus procesos la innovación y la creatividad como detonante a un proceso de creación. Luego, el programa instala durante más o menos 6 meses un proceso de formación emprendedora. ¿Qué buscamos ahí? Es elevar las competencias de las personas emprendedoras en temas que tienen que ver con el diseño de modelos de negocios, con investigar el mercado, con diseñar una propuesta de producto con características que puedan resolver un problema o una insatisfacción en el mercado y al mismo tiempo puedan llegar a esa clientela a conocerla, a conocer en realidad el nicho de mercado al que se está orientando el producto, pero también a conocer al cliente. ¿Y esta formación ustedes la realizan en instalaciones de CONAMIPE, convocan? ¿Cómo la realizan, digamos, físicamente? De hecho, casi los procesos formativos, la mayoría son en los centros de CONAMIPE, en aquellos lugares en el territorio donde no hay condiciones por el espacio físico, pues los aliados que son parte de los ecosistemas de emprendimiento acompañan este proceso, porque la mayoría de estos procesos formativos son articulados con otras instituciones como las universidades o fundaciones, ONGs que están en el territorio. Ese proceso de formación en realidad que dura más o menos esos 6 meses, se hace de forma presencial durante 3 días cada mes y luego hay un trabajo de campo que es investigación, validación, en acompañamiento con los técnicos de emprendimiento. Comentarle que tenemos pues a nivel país una cobertura aproximada de 37 puntos, o sea, en algunos municipios se focaliza la intervención, en otras hay una cobertura departamental.
Y esos 37 puntos significa pues el personal técnico que está dedicado a esa función y que le permite dar el servicio a las personas emprendedoras. El proceso entonces es, en realidad, acercarse a una oficina, inscribirse en el programa, llegar con una idea de negocios en mente o funcionando, que tenga un potencial de crecimiento rápido y entra el proceso formativo que en este año se inicia hoy en mayo, se hace la convocatoria 2017, la cerramos en junio y allí inicia la formación emprendedora. Esperamos concluir en el mes de noviembre el proceso formativo para que en el mes de diciembre estemos presentando proyectos para realizar la gestión de capital semilla. Muy bien. Al apoyar estas ideas emprendedoras, directora, de muchos salvadoreños y salvadoreñas, se nos conoce como gente muy creativa, muy trabajadora. ¿Cómo CONAMIPE está haciendo para introyectar esta cultura emprendedora? ¿Cómo poder desarrollar y decirle a la gente que tiene capacidad de innovación, capacidad de creación y que va a haber clientela para cualquier tipo de negocio que se le ocurra? ¿De qué manera hace CONAMIPE estas invitaciones? Sí. Bueno, para empezar, digamos, mucha gente ha estado, repito yo, esta parte porque, como diciendo, ¿será que yo puedo? Y la gran pregunta que se hace muchas veces es, y dice, es que yo tengo una idea, pero no sé cómo hacerla. Es que yo quisiera, o sea, todas esas preguntas se hace una persona cuando anda imaginándose que dice, yo quisiera tener mi propio negocio, quisiera hacer esto, quisiera hacer lo otro. Nosotros realmente desde el equipo de CONAMIPE estamos estimulando a ir cambiando esa cultura de guardarnos cosas, de decir, es que yo quiero, es que yo quisiera, ¿verdad? Sino que estimulándola realmente a dar un giro, ¿verdad?, de 160 grados en esa mentalidad de decir, es que otros pudieron, pero yo no, todos podemos. Y en ese marco, este tema de ir cambiando la cultura emprendedora y ir incorporando cultura, mejor dicho, emprendedora en las personas, pasa desde nuestro punto de vista por un ejercicio de incorporar en la educación transversalmente, ¿verdad?, cómo llevar a los niños desde el plan básico, ¿verdad?, que vaya estimulando su innovación, su pensamiento creativo, su posibilidad de imaginarse más allá de ser un trabajador asalariado, ser una persona que le aporta a su familia, al país y a la economía. Y en ese contexto yo sí quisiera aprovechar, digamos, el espacio para decir a todos los que nos sintonizan, a todas las personas, cuando alguien me decía, tenés razón, hablar de emprendimiento es que yo me acuerdo, dice alguien, que me decían, niño, deja de estar inventando. Sí. O sea, la frase tiene un significado muy fuerte en materia cultural, porque significa eso de yo no debo de inventar, yo no debo de hacer cosas, no me debo de atrever. Entonces, yo digo que no hay que repetir ese tipo de frases, especialmente en niños y niñas, porque les vamos inculcando un antivalor a la idea de poder innovar, de inventar, de crear cosas. Y en ese marco, en el Consejo Asesor para el Emprendimiento, tenemos una mesa de cultura emprendedora, ¿verdad?, que está diseñando instrumentos, creando ideas que permitan ir a esa búsqueda de estimular, ¿verdad?, la mente creativa y emprendedora. Entonces, cuando Francisco plantea, ¿verdad?, que estamos ya coordinando con el Ministerio de Educación es parte del Consejo Asesor para el Emprendimiento, y ahí hemos empezado a construir realmente el que en el tercer ciclo ya se esté hablando de módulos especializados en cómo hacer proyectos emprendedores, y el proyecto también que impulsa el MINED a través del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, donde a los bachilleratos técnicos ya se les está también inculcando toda esta nueva idea de sacar proyectos emprendedores. Los parques tecnológicos. Exacto, estamos, digamos, ya haciendo un ejercicio de ir inculcando esta cultura. Y quiero compartir, María Teresa,
que también a nivel de la región, de las 8 naciones que integramos el SICA, ahí el organismo regional que es Empromipe, también hemos iniciado un diálogo con los 8 titulares de educación de toda la región centroamericana, incluyendo Dominicana, para poder hacer una alianza entre los responsables del trabajo con micro y pequeña empresa y el sistema educativo. ¿Con qué propósito? De hacer un esfuerzo conjunto porque de verdad agilicemos la incorporación de temáticas mucho más estructuradas en los sistemas educativos. Y hemos tenido una muy buena receptividad de parte de las autoridades de educación de las 8 naciones del sistema SICA para ir hacia el encuentro de esta institucionalización. Así que hacemos esfuerzos nacionales, ¿verdad? Y esfuerzos regionales para tener un avance sustancial y que nos coloque, ¿verdad?, en mejor posicionamiento en estos indicadores que ya mencionamos anteriormente. Compártanos un poco sobre este programa inclusivo que dieron en llamar Mujer y Negocios 2017. ¿En qué consiste esta iniciativa? ¿Cómo se está apoyando a las mujeres a través de que es un programa, ¿no? Sí, en realidad el programa Mujer y Negocios es una acción afirmativa que implementa la CONAMIPE en el marco de la Política Nacional de Equidad de Género. Pero además se integra alrededor de lo que la Política Nacional del Emprendimiento nos plantea de generar emprendimientos también de mujeres y que haga posible también generar una dinámica de autonomía económica para las mujeres. El programa se especializa en un perfil de proyectos de negocios de mujeres que están en realidad en su etapa de implementación. Es para mujeres que ya están generando un emprendimiento o están desarrollando una iniciativa económica y que requiere de herramientas para acelerar ese proceso. Instala una metodología muy parecida a la de Juventud Emprende, pero integra elementos que diferencian la atención, asumiendo o realmente resolviendo algunos temas que tienen que ver con equidad de género. Además, es importante decir que el programa es acompañado por tutoras y mentoras, que son mujeres empresarias que han hecho este proceso ya en 2 ocasiones con Mujer y Negocios. Es un programa en realidad que se desarrolló como un proyecto piloto, con un proyecto financiado por el BID y que ha generado un modelo de atención y ahora se ha logrado instalar, institucionalizándolo en las ventanillas de empresarialidad femenina que tiene la CONAMIPE en la Ciudad Mujer, pero también en los centros regionales donde hay un abordaje relacionado al tema de inclusión. El programa ya ha lanzado la convocatoria para 2017, de hecho ya estamos en la etapa de selección. Ahora y en mayo esperamos, lo lanzaron. Sí. No, se lanzó en el mes de febrero. Febrero, marzo y un poco abril ha estado en la inscripción, ya estamos iniciando ya los procesos formativos. Sí. Y este programa se llama Mujer y Negocios. Y eso lo realizan, tengo en mis apuntes, en la Unión Morazán, hay una ventanilla de empresarialidad femenina también, ¿verdad? Sí. Cuéntenos. Quizás compartir, sumando a lo que ha mencionado Francisco, CONAMIPE desarrolla el programa de empresarialidad femenina con un propósito, digamos, de evidenciar el rol que juegan las mujeres que están al frente de los negocios de micro y pequeña empresa y de emprendimientos. Y en ese marco, esta idea se ha ido, como yo diría, multiplicando, porque comenzamos con una ventanilla para pilotear, luego tenemos las 6 ventanillas en Ciudad Mujer, luego los 9 centros regionales de CONAMIPE atienden mujeres empresarias y también en cada centro de atención de micro y pequeña empresa hay una asesora que atiende exclusivamente a las mujeres que andan buscando asistencia técnica y que quieren emprender o desarrollar mejor su empresa. Entonces tenemos cobertura a nivel nacional. De hecho, yo debo de decir que estamos ahora, como bien decía Francisco, evaluando, se han inscrito un poco más de 1000 mujeres en el proceso y de esas vamos a hacer una preselección. ¿Y por qué hacemos esto? Porque realmente los cupos para
formarlas, digamos, están determinados por territorio. O sea, seleccionamos de los 4 territorios del país, de las 4 zonas del país, y yo debo de decir que realmente es impresionante ver cómo las mujeres que entraron por primera vez al programa salen transformadas después de los 4 meses que pasan en el curso, porque el tema no solamente es capacitarlas en asuntos de administración de negocios, de contabilidad, de cómo tener su modelo, sino que además lleva un componente importante de formación, de sensibilización, de autocuido, de no permitir violencia intrafamiliar, de acciones afirmativas que le levantan la autoestima a las mujeres, empoderamiento de ellas más allá de lo económico. Claro. Entonces, acompañado, digamos, todas las técnicas de asesoría empresarial, de capacitaciones, de asistencia técnica, va este componente que es a veces no medible, ¿verdad? Porque es como un intangible que está ahí en el marco de este programa, y entonces le damos herramientas del ABC de cómo también ser mucho más fuerte, sólida. Bueno, hay mujeres que hemos oído su historia que dice, jamás me imaginé ponerme a hablar al frente de un grupo de personas. Claro. O nunca me imaginé cuánto yo le aportaba a la economía de mi hogar. O mujeres que dicen, es que ahora sé de qué se tratan mis derechos como mujer. Y entonces lo vinculan con... Ahora ya no me dejo. Y si puedo. Exacto. Entonces claro. Puede defender, vender con mucha más propiedad, ¿verdad? Sus productos o servicios que está ofertando. Entonces, tenemos varias historias de éxito extraordinarias que nos reafirman que este modelo de atención a mujeres empresarias está siendo efectivo. De hecho, quiero destacar que estamos como empaquetando, decimos nosotros, todas las metodologías, las formas de intervenir, la ruta de intervención de trabajo con mujeres, porque de nuevo hemos logrado colocar a El Salvador como uno de los países pioneros, María Teresa, en abordaje especializado a mujeres empresarias. Y entonces estamos teniendo demandas de países hermanos que dicen, cuéntenos cómo ha sido, cómo es que decidieron lanzar un programa de empresarialidad femenina, cómo es que funciona Mujer y Negocios, qué metodologías están utilizando. Entonces, somos un caso de éxito, digamos, importante. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo lo pone como un ejemplo de un programa afirmativo, ¿verdad?, para apoyar a las mujeres. Claro que sí. Nos vamos a quedar en este punto y al volver también queremos hablar un poco sobre los resultados de tengo entendido que están en un proceso de actualización de datos con AMIPE a través de una encuesta que están realizando. Entonces, queremos conocer eso y obviamente también la opinión sobre lo que ha ocurrido con el CITRANS. Esto será al volver, ya regresamos. Bueno, interesantes iniciativas de emprendimiento, esto de la empresarialidad femenina, donde la mujer no solamente aprende sobre su negocio, sino también sobre sus derechos, que es bien importante. Una mujer que conoce sus derechos es una mujer que se transforma, y eso seguramente las mujeres que nos ven saben de lo que estoy hablando. Licenciado Lima, sabemos de esta encuesta, ustedes están realizando una encuesta, entendemos que va a ser entre marzo y junio de este año. Quisiera que nos hablara de cuáles son estos resultados que ustedes esperan con esta encuesta y cuándo van a ser difundidos y por qué la están haciendo. Perfecto. En realidad, a nivel nacional, hay una ausencia de información estadística relacionada al comportamiento de la micro y pequeña empresa y, por supuesto, los emprendimientos.
Desde el 2004, 2005 más o menos en que se realizó esta encuesta también, hasta esta fecha no tenemos información actualizada, sino más bien cierto tipo de información que se va levantando de acuerdo a encuestas que realiza la DIGESTIC. Este año, con AMIPE, en alianza también con la DIGESTIC, estamos actualizando esa encuesta 2017 para poder mejorar el diseño de los programas y los instrumentos que CONAMIPE ejecuta a nivel nacional. Importante decir que para tomar decisiones relacionadas a las políticas públicas, pues es requerida información. En ese sentido, pues CONAMIPE en este semestre estará actualizando esta encuesta. Es una encuesta de carácter nacional, tiene cobertura nacional y el propósito es generar data, generar estadística que nos permita comparar, evaluar, analizar el comportamiento de la micro y pequeña empresa en el país, inclusive proponer. Una de las iniciativas estratégicas del Plan Quinquenal de CONAMIPE es proponer a instituciones de carácter nacional que están midiendo el comportamiento económico, la creación de data para poder medir la contribución en el PIB, para poder medir la contribución en empleo. Pero es importante tener un marco comparativo para poder hacerlo. Estamos actualmente haciendo este levantamiento en municipios del Painal, Guazapa, Aguilares y San Salvador. Haremos este programa de levantamiento a nivel nacional. Nuestra meta es que a junio tengamos ya levantada la encuesta a nivel de información directa a los empresarios y empresarias, para luego hacer el análisis de la información levantada y poder generar esa data. Esperamos que pues al último trimestre del año estar presentando los resultados y generando también información importante para el diseño de la próxima estrategia de desarrollo de la micro y pequeña empresa a nivel de los próximos 10 años, pues. Tan importante hablar con evidencia, ¿verdad? Sí. Tener los datos, que eso es algo que le ha faltado al país, pero afortunadamente en estos últimos 7, 8 años esto se está realizando en todos los ámbitos. A ver, voy a cambiar un poco de tema. El presidente de la República decía en una conferencia de prensa de los riesgos de la seguridad jurídica empresarial con respecto al CITRAMS. Vamos a poner las declaraciones del presidente y después volvemos con la directora de CONAMIPE para conocer su opinión. Defender el CITRAMS porque es parte de resolver uno de los problemas graves que tiene el país. Demandar una demanda jurídica de revocatoria de la medida cautelar que presentamos el día martes a la sala, y esperamos que esa revocatoria pueda ser estudiada, pueda ser analizada, partiendo de la situación que se ha creado en el país. Hay miles y miles de salvadoreños que están inconformes con esta decisión, porque creen que no es equitativa, no es beneficiar a todos aquellos que hacen uso del transporte. Bueno, recién iniciaba un sistema de transporte colectivo moderno, ágil, respetuoso, y el martes anterior la Sala de lo Constitucional pues dictó una medida cautelar de la cual el presidente refiere. Y yo quisiera su opinión, directora, sobre este tema. Bueno, definitivamente que medidas de esta naturaleza afectan todo un ambiente, ¿verdad?, de desarrollo de nuestro país, y especialmente yo debo de vincular el tema del CITRAMS al tema de un país productivo. Yo quiero destacar que realmente es lamentable que este tipo de decisiones se tomen sin analizar el impacto que puede ocasionar, María Teresa. Primero porque, pues desde el punto de vista económico, si yo lo pongo el CITRAMS, estoy hablando que allí se moviliza a toda la gente trabajadora del área metropolitana, o un alto porcentaje, mejor dicho, de trabajadores y trabajadoras del área metropolitana,
donde, como bien has mencionado, apenas está en su primera etapa de desarrollo la posibilidad de que El Salvador cuente con un sistema, ¿verdad?, integrado para movilizar a su trabajador, a su trabajadora. Yo quiero compartirte que realmente yo nunca lo había asociado, digamos, el tema del transporte público en la dimensión en la que nos lo colocó un experto del Banco Asiático de Desarrollo en el año 2013, donde estábamos hablando justamente de la transformación productiva que el país requiere, ¿verdad? Y que en aquel momento dibujábamos todavía en garabatos el tema de transformación productiva. Y entonces él nos hizo una pregunta y nos dijo, ok, ustedes ya definieron sectores los cuales pueden tener un potencial importante a nivel mundial, pero quiero hacerles una pregunta, dijo. ¿Cómo están pensando en mover a su masa trabajadora? ¿Cuál es el instrumento que les va a garantizar que la productividad de una empresa, ¿verdad?, que pasa por cómo está el estado de ánimo de un trabajador, ¿verdad?, cómo lo van a garantizar? Realmente casi todos los que estábamos con él nos quedamos callados y en aquel momento se dibujaba ya todo el CITRAN y le comentamos y dijo, qué bien, o sea que están arrancando con un sistema y significa que este país está pensando en cómo va a movilizar a su gente trabajadora. Y él hacía referencia a esto y me permito compartirlo, decía, mire, un trabajador que llega a la empresa, a la fábrica, a su puesto de trabajo, sin estrés, sin que sea robado, sin que llegue con esos estruendos de música, ¿verdad?, elevados, que llegue tranquilo, que llegue en paz, que tenga la certeza que no va a invertir tanto tiempo de su por así decirlo, tiempo no laboral, ¿verdad?, para desplazarse, energía vital, esa persona va a ser más productiva. Y en ese sentido yo aprovecho de decirle a los magistrados de la sala que esta petición que hace el gobierno central de revocatoria sea tomada en consideración porque estamos afectando a la masa productiva, a las personas que hacen posible que una empresa, que una fábrica se mueva. Entonces, yo puse algo parecido en mi cuenta de Twitter y una persona me dijo, ¿significa que los otros no llegan bien a sus lugares de trabajo? Yo no quise responder, pero ahora comento yo, o sea, si midiéramos cómo llega una persona que usa el CITRAN desde Soyapango hasta El Salvador del Mundo y ponemos a otro que va en el transporte tradicional, ¿verdad?, yo creo que podríamos ver la diferencia de su nivel de estrés, su nivel de alegría, etcétera, ¿verdad? Porque estamos hablando de dos sistemas diferentes. Uno, que hay que transformar porque está obsoleto y hay una cantidad de abusos, ¿verdad?, que debemos de ir buscando cómo se resuelve, porque yo he viajado en microbús, he viajado en buses y realmente uno dice, caramba, o sea, ¿cómo es posible que yo esté oyendo, por ejemplo, la música que le gusta al motorista? Mátala o algo. Pero además con un estruendo fuerte, ¿verdad? Gente con niños, etcétera. Entonces, yo sí creo que vale la pena rescatar este megaproyecto que, repito, apenas está comenzando. Hay todo un planteamiento. Yo he oído al ministro Gerson Martínez que habla de todo lo que viene, ¿verdad? Y también las personas con discapacidad, hay un grupo de emprendedoras, además, ¿no?, de eso, además de poder, digamos, tener un sistema para las personas con discapacidad, las personas que quieren de verdad, digamos, imaginarse que tienen una calidad de vida diferente, ¿verdad? En ese marco, pues yo creo que debemos, y gracias por la pregunta, porque de repente podría decirse, ¿por qué CONAMIPE va a hablar del tema de transporte? Porque está vinculado con la productividad de nuestra gente. En la medida en que un trabajador está bien, llega tranquilo a su trabajo, ¿verdad?, en esa medida es más productivo que alguien que ha tenido que atravesarse
todo 2 horas, ¿verdad?, para poder llegar a su trabajo en condiciones que no son las más adecuadas. Así que yo digo que tenemos que seguir soñando en grande. El Salvador puede salir adelante y este tipo de proyectos puede darnos una mejor calidad de vida. Sumado a eso el tema de no contaminación de ruido y de humos y de toda esa situación donde un poco caótica, ¿verdad?, en la que se desarrolla el transporte público de nuestro país. Entonces yo creo que la petición de nuestro presidente vale la pena. Yo creo que si hayan habido algunos errores, pues veamos de dónde, ¿verdad?, y volvamos a retomarlos para poder mantener este proyecto que creo que vale la pena para nuestro país. Bueno, agradecemos. Se nos ha terminado el tiempo. Licenciado Lima, si quisiera dar alguna dirección de correo o de página web para aquella gente emprendedora que dice, yo necesito la ayuda de CONAMIPE. Perfecto. Toda la información relacionada a los programas de emprendimiento y de la institución la pueden encontrar en www.conamipe.gov.sb. También pueden encontrar información en la página del salvadoremprende.gov.sv, que es una página exclusiva para personas emprendedoras. Y también pueden visitar las oficinas regionales de CONAMIPE, que están casi en todas las cabeceras departamentales del país, y también llamándonos a los teléfonos de las oficinas centrales del 2132-2200. 2592, perdón, 0000. Eso es en la oficina de San Salvador. Muy bien. Bueno, agradecemos la presencia de la licenciada Ileana Rogel, directora ejecutiva de CONAMIPE, y del licenciado Francisco Lima, gerente de emprendimiento de la misma institución. Gracias por venir. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches. Gracias María Teresa. Y gracias a ustedes por su sintonía, y recuerde que siempre esta entrevista se retransmite a las 7 de la mañana. Buenos días para quienes nos ven en la mañana, y en la noche a las 7 siempre hay una nueva entrevista aquí en Gente de Opiniones. Gracias por su sintonía.